¿Qué dudas tienen del práctico Hay en 15? el chat, profe, en el chat hay un chico que dice los dibujos del trabajo práctico de 14 del 1, del punto 1. Ah, está, sí. Bueno. Del 1. Te pedía dibujar la estructura de los siguientes grupos funcionales. A, era una acetona. Ustedes saben que una acetona es un carbono unido por un doble enlace de un oxígeno, y a su vez ese carbono tiene que estar unida a dos cadenas carbonadas. El B era una amina, y una amina era un nitrógeno unido a dos hidrógenos, y ese nitrógeno a su vez a una cadena carbonada, El C, un alcohol. Un alcohol era un grupo oxidrilo unido a un carbono de una cadena carbonada. El D. Piden que graficaras un ácido carboxílico. Un ácido carboxílico era un carbono terminal unido a una cadena carbonada, que a su vez ese carbono está unido por un doble enlace a un oxígeno y a un grupo oxidrilo. El E era una amida. Una amida es un nitrógeno que está unido a un carbono, que a su vez está unido a un oxígeno por un doble enlace y a una cadena carbonada, y a su vez el nitrógeno está unido a dos hidrógenos. El F es un éter. El éter es un grupo funcional que está constituido por un oxígeno unido a dos cadenas carbonadas. El G es un éster. Un éster es un derivado del ácido carboxílico en donde se reemplaza el hidrógeno del ácido carboxílico por una cadena carbonada. El H es un anhídrido, que el anhídrido surge de la condensación de dos ácidos carboxílicos y que tiene la siguiente estructura general. El I, perdón, H, sí, bien digo. El I es un alcano, y todos los alcanos son cadenas carbonadas de carbono unidos entre sí por enlaces covalentes simples. Es decir, que un alcano va a estar representado así, y su fórmula general va a ser HN hidrógeno 2N más 2, en donde N es el número de átomos de carbono. El J es un alqueno. Un alqueno también es un hidrocarburo. Quiere decir que solamente, al igual que los alcanos, va a estar formado por átomos de carbono e hidrógeno, en donde por lo menos un enlace carbono-carbono va a ser doble. Y su fórmula general es carbono N, hidrógeno 12. En donde también N es el número de átomos de carbono. J, por último el K, perdón. Un alquino también es un hidrocarburo, es decir, que va a estar formado únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, y en donde por lo menos un enlace carbono-carbono es triple. Y su fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N menos 2, en donde N es el número de átomos de carbono.
Y por último, vamos a hacerlo acá porque no quedamos lugar, el L. Un aldehído es un carbono terminal, es decir, de uno de los extremos, unido a una cadena carbonada, y a su vez ese carbono terminal está unido a un oxígeno por un doble enlace y a un hidrógeno por un enlace así. Esas son las estructuras que pedían dibujar en la pregunta número 1. ¿Quedó claro? Sí, el chico puso gracias. Bueno. Si no hay más dudas del práctico 14, continuamos con el 15. Bien. En el práctico 15, propiedades de los compuestos orgánicos. ¿Qué dudas tienen? Profe, una chica dice el punto 6 del trabajo 15. Bueno, perfecto. Profe, también puede Es ser un importante. repaso del... ¿Me escucha? ¿Sí, sí? También puedo hacer un repaso del Sí, punto decime. 1 del trabajo práctico 15. Bueno, Y en el chat piden el punto 4 también, profe. bueno, el 1, el 6 y el 4. Perfecto. Vamos al 6. Dice, indicar cuáles de las siguientes opciones son correctas. El propanol no es soluble en agua. Bueno, para eso tienen que dibujar la estructura del propanol. De 3 átomos de carbono. Ahora bien, veo según la estructura y este es el agua. El propanol, ¿sí? Entre el propanol. ¿Me escuchan ahora? Se cortó. Se escucha. Hola. Se escucha, Bien. Germán. Bueno, el agua es polar. El propanol es polar. ¿Se establecerá algún tipo de fuerza intermolecular entre el propanol y el agua? Sí, dipolo y polo. Sí, se establecen entre el agua y el propanol. Se establece dipolo-dipolo Y puente hidrógeno, ¿no? y unión puente de hidrógeno. Muy bien. Por lo tanto, al establecerse fuerzas intermoleculares, el propanol es soluble en agua. O sea que la primera es incorrecta. ¿Sí? Esto implica, vamos a escribirlo acá.
Bien. Dice, vamos a la segunda. El propanal posee un punto de ebullición mayor que el propano. Vamos a ver, este es el propano. El propanal, ¿qué les parece a ustedes? ¿Va a ser un compuesto polar o no polar? Polar. Polar, muy bien. ¿Y el propano? No polar. Bien. Entonces, el propanal con otra molécula de propanal. Que es polar. ¿Qué tipo de fuerza intermolecular establecerán? Unión puente de hidrógeno. No, vos sabés que no. ¿Por qué? Porque para que sea unión puente de hidrógeno, el hidrógeno tiene que estar unido directamente a un oxígeno, a un nitrógeno o a un flúor. Y acá el hidrógeno está unido a un carbono. Entonces, unión puente de hidrógeno no. Solamente el propanal con otra molécula de propanal hace interacción dipolo-dipolo. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Dipolo-dipolo. Y el propano con otra molécula de propano, ¿qué tipo de interacción va a ser? Fuerza de London. Perfecto. Muy bien. Fuerzas de London. ¿Y quién son más intensas? ¿Las interacciones dipolo-dipolo o las fuerzas de London? Dipolo, dipolo. Dipolo-dipolo. Entonces, el propanal va a tener mayor punto de ebullición que el propano, ya que las fuerzas dipolo-dipolo son más intensas que las fuerzas de London. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a anotar la B, perdón, correcta. Y la A era incorrecta. Bueno, borro. Continuamos con el TP número 15. Pregunta 6. Bien. Dice, la propilamina posee mayor solubilidad en agua que la trimetilamina. La propilamina y la trimetilamina tiene esta forma. Bien. Vamos a ver. Dice solubilidad en agua. Entonces, fíjense. La propilamina con el agua puede hacer unión puente de hidrógeno a través del nitrógeno o a través del oxígeno del agua
Se cortó de nuevo. En cambio, en la trimetilamina, ¿me escuchan ahora? Sí, Germán. Hola. Sí, ahora sí se escucha. Perdón, yo escuché hasta... En cambio. Sí. Ah, yo escuché hasta que el puente de hidrógeno lo hace con el nitrógeno. Claro, en vez del oxígeno del agua, no puede hacer unión puente de hidrógeno con la trimetilamina. ¿Por qué? Porque el nitrógeno en la trimetilamina no está unido a ningún hidrógeno como la propilamina. Entonces, el número de uniones puente de hidrógeno, el número de uniones puente de hidrógeno es mayor en la propilamina. Por lo tanto, al ser mayor, la solubilidad de la propilamina va a ser mayor que la de la trimetilamina. ¿Sí? Entonces, Esa es la verdadera. bueno, continuamos. Y el D dice, el etilmetiléter posee un punto de ebullición mayor que el propanol. Profe, el punto de Sí, ebullición se mide, digamos, depende de cuántas interacciones tenga la molécula, ¿verdad? sí, sí, Mientras más interacciones, más punto de ebullición. sí, y sí, y cuanto más fuertes sean esas interacciones, también mayor es el punto de ebullición. Ah, bueno. Este es el etilmetiléter y el propanol tiene esta fórmula. Entonces, el propanol,
¿qué tipo de interacciones puede hacer entre sí? Dijimos que era una molécula polar, entonces puede hacer interacción dipolo-dipolo e interacción unión puente de hidrógeno. El éter también es polar, o sea que puede hacer interacción dipolo-dipolo, pero no puede hacer unión puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno no está unido directamente a ningún hidrógeno. Entonces, ¿quién hace mayor tipo de interacciones intermoleculares? ¿El propanol o el etilmetiléter? El Sí, propanol. el propanol, porque el propanol hace dipolo-dipolo y unión puente de hidrógeno. En cambio, el etilmetiléter solo hace interacción dipolo-dipolo. En consecuencia, el propanol es el que va a tener mayor punto de ebullición. Quiere decir que esta consigna es incorrecta. ¿Sí? Sí. Profe, cada vez que hablamos de que hace interacción es la molécula, por ejemplo, etilmetiléter, con otra molécula de etilmetiléter o con agua. Depende. Eso es lo que quería que usted me diga. Si estás hablando de solubilidad, ¿sí? Cuando hace referencia a solubilidad, es la molécula orgánica con el agua. Cuando está hablando de punto de ebullición, es la molécula orgánica con otra molécula orgánica de la misma especie. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, profe. Profe, yo no entendí cómo hace la unión puente de hidrógeno el propanol. Fíjate. Acá tenemos una unión oxígeno, hidrógeno. Con otra molécula de propanol, ¿sí? Este hidrógeno hace de puente con este oxígeno y este hidrógeno hace de puente con este oxígeno. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, ahí entendí. Y si fuera con respecto al agua, si vos estuvieras hablando de la solubilidad del propanol, sería este oxígeno con este hidrógeno y el oxígeno del propanol con uno de los hidrógenos del agua. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Bien. ¿Cuál era la otra pregunta que querían? La... 4 y la... Listo, la 4. Bien, la 4 dice, indicar cuál de los siguientes compuestos tendrá la mayor solubilidad y cuál la menor solubilidad en cada serie. En el A tenés el ácido propanoico, tenés el propanal, el propano, y el propanol. Estamos hablando de solubilidad. Si estás hablando de solubilidad, las interacciones que tenés que analizar, ¿con qué van a hacer? ¿Con moléculas agua. de la misma sustancia o con agua? Con agua, muy bien. Entonces,
es todo, lo tenés que comparar con agua. Vos sabés que el agua, vamos a ver, el ácido propanoico, es polar. Por lo tanto, con el agua, ¿qué tipo de interacción va a hacer? Y dipolo-dipolo, porque el agua es polar. Y también va a ser unión puente de hidrógeno. Porque acá tenemos un oxígeno con hidrógeno y acá en el agua también tenés un oxígeno unido a un hidrógeno. Bien, vamos con el propanal. El propanal también es polar. Por lo tanto, con el agua polar y el agua polar, dipolo, dipolo, y unión puente de hidrógeno. Vos fíjate que acá, este puede hacer, este hidrógeno del agua, puede hacer unión puente de hidrógeno con ese oxígeno. Pero este hidrógeno, del aldehído, del propanal, no puede hacer unión puente de hidrógeno con el oxígeno del agua porque no está unido a un oxígeno, está unido a un carbono. En cambio acá, el ácido propanoico puede hacer dos tipos de puente de hidrógeno. El hidrógeno del ácido con el oxígeno del agua y el hidrógeno del agua con el oxígeno del ácido. Es decir, que acá vamos a poner dos puentes de hidrógeno y acá si bien puede hacer unión puente de hidrógeno, lo puede hacer de un solo tipo. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, profe. Bien. Vamos a ver, entre el propano y el agua. Es no polar, el propano, este es el propano. Es no polar y algo polar, no hay interacción. Y acá tenemos al propanol. El propanol es polar. Fíjense, va a ser interacción dipolo-dipolo, porque el agua es polar. Y vamos a ver, fíjense, este oxígeno puede hacer la interacción puente hidrógeno con este hidrógeno, o sea que va a ser un tipo de interacción, puente hidrógeno. El oxígeno del agua puede hacer interacción con este hidrógeno, dos tipos de interacciones. Entonces, unión puente de hidrógeno van a ser dos. Fíjense que acá me olvidé y ustedes no me dijeron nada, que puede hacer un tipo de interacción más. Vamos a escribirlo acá abajo, al ácido propanoico. Vamos a escribir acá el agua. Fíjense, este oxígeno del agua puede interaccionar con este hidrógeno. Este oxígeno puede interaccionar con el hidrógeno del agua. Pero acá tengo otro oxígeno más que puede interaccionar con el hidrógeno del agua. O sea que en el ácido propanoico, ¿cuántos tipos de interacciones puente de hidrógeno puede haber? 3. ¿Sí? Entonces, fíjate. Vamos a comparar. ¿Quién hace menos interacciones con el agua? Y el propano, que no hace ninguna. Entonces, el menos soluble es el propano. ¿Y qué va a ser el más soluble? Y el que haga mayores interacciones con el agua. Y vamos a ver, esta hace dipolo-dipolo y unión puente de hidrógeno. Dipolo-dipolo, unión puente de hidrógeno. Dipolo-dipolo y unión puente de hidrógeno. Hacen los mismos tipos de interacciones. Pero ¿quién hace más? Y el que hace más es el ácido propanoico. Entonces, el más soluble es el ácido propanoico. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Hola. Bueno.
Vamos a hacer entonces el 4B. El 4B dice también la solubilidad, propilamina, trimetilamina, y etilmetilamina. Bien, las tres aminas son polares. Entonces, vamos a ver, el agua también es polar. Entonces, la propilamina con el agua, ¿qué va a hacer? Interacción dipolo-dipolo, porque las dos son polares. Y también va a ser interacción puente de hidrógeno, ¿sí? Fíjense. El oxígeno puede interaccionar con este hidrógeno, y el nitrógeno de la propilamina puede interaccionar con cualquiera de los dos hidrógenos del agua. Entonces, ¿qué? Las uniones puente de hidrógeno que puede ser la propilamina con el agua son 3. ¿Están de acuerdo? ¿Hola? Sí, profe. Bien. Vamos a ver la trimetilamina. Al ser una molécula polar y el agua una molécula polar, pueden establecer interacción dipolo-dipolo. Y con el agua, vamos a ver si puede haber interacción puente de hidrógeno. Sí, el nitrógeno de la trimetilamina puede hacer unión puente de hidrógeno con este oxígeno del agua. Pero, como el nitrógeno de la trimetilamina no tiene ningún hidrógeno disponible, la trimetilamina no puede hacer unión puente de hidrógeno con el oxígeno del agua. O sea que las uniones puente de hidrógeno que puede hacer la trimetilamina con el agua es uno solo. Y vamos ahora a ver la etilmetilamina con el agua. La etilmetilamina es polar, el agua es polar, entonces puede hacer dipolo-dipolo. Y vamos a ver cuántas uniones puente de hidrógeno puede hacer. Fíjense, este oxígeno, el hidrógeno del agua, puede hacer, perdón, acá me equivoqué, un nitrógeno, puede hacer unión puente de hidrógeno con el nitrógeno de la etilmetilamina. ¿Y qué más? Este hidrógeno de la etilmetilamina puede hacer unión puente de hidrógeno con el oxígeno del agua. Entonces, la etilmetilamina con el agua puede hacer 2 uniones puente de hidrógeno. Díganme ustedes ahora, ¿cuál de las 3 aminas hace mayores interacciones con el agua? El A. No, el... El A, la propilamina. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? En el A, ¿por qué tenía 3 tipos? Ahora te lo hago. Ahora que te lo hago de vuelta. Gracias.
Mirá, te lo voy a hacer acá más claro. El A es este. Podés hacer el nitrógeno ¿sí? Con cualquiera de los dos hidrógenos del oxígeno del agua. Después, este hidrógeno de la propilamina con el oxígeno del agua y este hidrógeno también. ¿Se entendió? Por eso son 3. Sí, se entendió, 1, gracias. 2, 3. Entonces, más soluble. Y la menos soluble, ¿cuál va a ser para ustedes? La menos soluble es la que hace menor cantidad. Y la que hace menor Ahí. cantidad de interacciones es la trimetilamina. Bien. ¿Alguna duda del ejercicio 4? No, profe. No. Bueno, y entonces ya el 1 quedó explicado, porque entre el 6 y el 4 explicamos las solubilidades del propano, del dimetiléter, del propanol, de la propanal, del ácido propanoico y de la propilamina. ¿Entendió? ¿Hola? Sí, Germán, yo te escucho. Sí, profe, se entendió. Bueno, porque el 1, o sea, con el 1 podían responder el 4 y el 6, entonces si hicimos el 6 y el 4, ya quedó respondido el 1. Bueno, el práctico 15. ¿Alguna otra duda? No. Bien. Vamos entonces al último práctico, el de biomoléculas, el 16. ¿Qué dudas Profe, tienen de ese? ¿ya explicó el punto 1 ¿De qué? del trabajo práctico 15? 15? Sí. Sí, porque De expliqué la el 6 y el 4, y con el 6 y el 4 bueno. explicás el 1. Listo. Bueno, del 15, díganme, perdón, del 16, de biomoléculas. ¿Tienen alguna duda? Toda. Bueno, a ver, vamos a empezar. Bien. El 1 es eminentemente teórico, está resuelto, no tiene mucho sentido que lo hagamos. El 2. Clasificar cada uno de los siguientes monosacáridos. Ustedes se acuerdan que los monosacáridos los podíamos clasificar de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que tenían y a la función. Según la cantidad de átomos, si tenían 3 átomos eran triosas, 4 tetrosas, 5 pentosas, 6 hexosas, 7 heptosas. Y según el grupo funcional, si tenían un aldehído, es decir, si tenían un carbono unido a un doble enlace en el carbono 1, esto es un aldehído, se llamaba aldosa. En cambio, si el grupo carbonilo estaba en el carbono 2, era una acetona, y el monosacárido se denominaba o se clasificaba como cetosa. ¿Sí? Y después se tenían que fijar en el último carbono quiral. Para saber la serie, me fijo en el último carbono
chiral. La posición del oxidrilo. Si estaba a la derecha, es D. Si el oxidrilo está a la izquierda, es L. Entonces, vamos a fijarnos en la estructura A. El último carbono quiral es este. ¿Están de acuerdo? Sí, Bien. El oxidrilo, ¿está a la izquierda o a la derecha? a la derecha. A la derecha. Entonces D. ¿Va a ser una aldosa o una cetosa? Aldosa. 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 Perfecto. ¿Y cuántos carbonos tiene? 6. 6. Entonces hacer una hexosa. Todo junto sería aldo. Hexosa. Entonces, serie L, perdón, serie D, aldosa y hexosa. Eso es cuando el monosacárido está en forma lineal, ¿sí? Cuando está en forma lineal, yo puedo clasificar únicamente según el grupo funcional, según el número de carbonos y según la serie de UL, según la posición del oxidrilo del último carbono quiral. Bien, pero los monosacáridos en solución acuosa se encuentran ciclados. Como por ejemplo, de la siguiente manera. Bien. Fíjense en ustedes. Este es un monosacárido que está ciclado. Siempre que esté ciclado, los carbonos se enumeran en sentido horario. Entonces, este va a ser el carbono 1, 2, 3, 4, 5, carbono 6. Sí. El primer carbono del ciclo es el carbono 1, estamos hablando de una aldosa. Si es el carbono 2, estamos hablando de una cetosa. Si el último carbono está hacia arriba, es serie D. Si está hacia abajo, es serie L. Y por último, anómero, beta o alfa.
Sí. El oxidrilo del primer carbono del ciclo está hacia arriba, es anómero beta. Si el oxidrilo del primer carbono del ciclo está hacia abajo, es anómero alfa. Entonces, bueno, empezó, yo los he enumerado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. ¿Cuál es el primer carbono del ciclo? Este acá. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. ¿El oxidrilo cómo está? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces va a ser el número beta. Beta. Después, el último carbono, que sería el carbono 6. ¿Está hacia arriba o hacia abajo? Entonces, ¿qué va a ser? ¿D o L? D. D. Después tengo que fijar si es aldosa o cetosa. ¿El primer carbono del ciclo cuál es? Este acá. Sí. ¿Qué El carbono uno. es? ¿El 1 o el 2? El 1. Entonces va a ser una aldosa. Sí. Claro. Aldo, y como tiene 6, Exoso. aldo, exos. Esto es lo mismo que decir anómero beta, serie D, aldosa, exos. Yo les hago otro y ustedes me dicen solo, ¿quieren? Bueno. Vamos a hacer el A y vamos a hacer el por acá. Cinco minutos o 2 minutos y hacen el A y el B solos y después los corregimos. Así practican. ¿Les parece? Sí, profe. Dale. Dale.
¿Lo pudieron hacer? Creo que sí. Bueno, vamos a empezar. Vamos por el A. Sí, Este es el carbono Sí. 1. sí. Sí. Carbono 2. Carbono 3. Carbono 4. 5 y carbono 6. Como en total tengo 6 carbonos, yo sé que va a ser una hexosa. Exosa. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Va a ser una aldosa o una cetosa? Cetosa. ¿Por qué? Porque el primer carbono del ciclo, que es este, ¿qué carbono es? Carbono 2. El 2. Entonces es una cetosa. ¿Serie D o L? Me fijo en el último D. carbono. Sí. El último D. carbono está hacia arriba, entonces va a ser serie D. ¿Anómero alfa o beta? Me Beta. fijo en el primer carbono del ciclo. El oxidrilo está para abajo, entonces es alfa. Entonces esto lo puedo clasificar como anúmero alfa, serie D, cetosa, hexosa. Todo junto sería alfa D, ceto, hexosa. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda? No. Bien, vamos a este. Siempre en sentido horario, se enumeran los carbonos, entonces carbono 1, 2, 3, 4, 5. Como tiene 5 carbonos, es una Pentosa. pentosa. El primer carbono del ciclo es este, El 1. carbono 1. Entonces va a ser aldosa o cetosa. Aldosa. Aldosa. Perfecto. Serie, me fijo en el último carbono del ciclo, que es el carbono 5, que es el carbono Serie D. 5. ¿Está Serie hacia D. arriba o hacia abajo? Hacia arriba, perfecto. Hacia arriba. Serie D. Ahora me fijo en el anómero, si es alfa o beta. Me fijo en el oxidrilo del Beta. primer carbono del ciclo. Está hacia arriba. Por lo tanto es Beta. 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 Entonces esta es la beta de Aldo pentosa. aldo pentosa. Ah, perfecto, quedó claro, ¿no? Sí. Sí. Bien, esto es muy importante que lo sepan. Bueno, vamos al 3. Vamos a hacer uno solo del 3, vamos a hacer más complicado. El 3. Vamos a hacerlo. Profe, ese es el que hicimos la clase pasada, si no me equivoco. Sí. Ah. Este es el 2. Fíjense. Bueno, vamos a empezar por este. Vamos a nombrar a este monosacárido a este B y a este C. El A.
Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una exosa. El primer carbono del ciclo es este. Entonces es una aldosa. Como tiene el oxidrilo para abajo, es alfa. Y como tiene el último carbono hacia arriba, es D. Entonces la es alfa D, aldo, exosa. El B. Este es el primer carbono del ciclo. Perdón, este es el primer carbono. Este es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Por lo tanto, tiene 6 carbonos, va a ser una exosa. Pero el primer carbono del ciclo es este. Por lo tanto, como el primer carbono del ciclo es el carbono 2, es una cetosa. Como el último carbono está hacia arriba, es D. Y acá no está, pero porque el oxidrilo está para arriba. Como está para arriba es beta. Entonces, beta D, ceto, exosa. Y el último, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Es una exosa. El primer carbono del ciclo es este, por lo tanto va a ser, como es el carbono 1, va a ser una aldosa. Es una aldoexosa. El último carbono está hacia arriba, por lo tanto va a ser D, y el oxidrilo, el oxígeno del primer carbono del ciclo está hacia arriba, por lo tanto va a ser beta. Entonces esta es una beta de aldo exosa. ¿Algún problema hasta acá? No. ¿Alguna duda? No. Bien. Este va a ser un enlace glucosídico y este va a ser el otro. Vamos al primero. El primero, ¿une un carbono anomérico? Sí. Este acá. ¿Sí? Uno sí. Une el carbono 1 con el carbono 5. 5. Entonces el enlace va a ser 1, 5. Y como este es un carbono numérico, va a ser, lo tengo que indicar como alfa. Alfa 1, 5. El 2 une ¿a qué carbonos? Al 1 con el 4. 1, 4. ¿Alguno de los carbonos es anomérico? Sí, el carbono 1. ¿Que cómo es? Beta. Entonces va a ser beta guión 1, 4. ¿Se entendió? Sí. Bien. Después, el 4 dice, describe brevemente la diferencia y semejanza que existe entre el almidón y glucógeno. Bueno, eso es teoría, lo sacan de la teoría, no hay problema. El quinto dice, ¿qué grupos funcionales de los aminoácidos participan en las uniones peptídicas? Bueno, un aminoácido es un grupo carboxilo que está unido a un carbono y ese carbono a su vez está unido a un grupo amino. Este carbono, que está unido a un grupo carboxilo y a un grupo amino, es el carbono alfa, que es un carbono quiral. Ese carbono está unido a un hidrógeno y a un grupo R. Esto es la cadena lateral. ¿Y qué es que identifica al aminoácido? Hay 20 aminoácidos, o sea que hay 20 estructuras de esta con 20 Rs diferentes. ¿Sí? Acuérdense que son L aminoácido, L porque quiere decir que el grupo amino está a la izquierda del carbono alfa. ¿Sí? Fíjense que esto está
a la izquierda. ¿Sí? ¿Cadena qué? Cadena lateral. Lo escribo mejor. ¿No? ¿Se entiende ahí? Sí. Bien. Y ahora, según la cadena lateral, los aminoácidos se clasifican en o aminoácidos neutros. Ácidos si tienen un grupo carboxilo en la cadena lateral. Básicos si tienen otro grupo amino. Y neutros no poseen ni grupo carboxilo ni grupo amino en la cadena lateral. Ejemplo. Vamos. A hacer el 6. ¿Están de acuerdo que esto es R? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Entonces, según R, según la composición química de R, de la cadena lateral, ¿cómo clasifica bien ese aminoácido? ¿En ácido, básico o neutro? ¿Tiene grupo carboxilo R? No. No. ¿Tiene grupo amino? No. No. Entonces, si no tiene grupo carboxilo ni tiene grupo amino, ¿qué es? Neutro. Neutro. Entonces es un aminoácido neutro. Vamos a hacer otro ejemplo. Bien. Este aminoácido para ustedes, ¿cómo será? ¿Ácido, básico o neutro? Básico. Básico. ¿Por qué? Porque tiene un grupo amino. Claro, este es el grupo R. Este es el grupo R.
Y en este grupo R tienen un grupo amino. Entonces, este es un aminoácido básico. Y vamos a otro más. Y este aminoácido, en donde el grupo R es este. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va a ser? ¿Un aminoácido básico, ácido o neutro? Ácido. Ácido. ¿Sí? Porque aquí hay un grupo ácido. Entonces, un aminoácido ácido. Bien, ¿alguna duda cómo clasificar los aminoácidos según su grupo R en ácidos básicos o neutros? No. Bien. Vamos al otro tipo de biomoléculas que son los lípidos. Los lípidos son una clase muy particular de biomoléculas porque estructuralmente son muy diversos. Lo que tienen en común es que son insolubles en solventes polares como el agua y solubles en solventes no polares como puede ser el tetracloruro de carbono, el diclorometano, el hexano, ¿sí? Y otro tipo de solventes no polares. Bien. Los primeros que vamos a ver, el primer tipo de lípidos son los ácidos grasos, que son ácidos carboxílicos de cadena larga y que se pueden clasificar en saturados o insaturados. En los saturados, todos los enlaces carbono-carbono son simples. En los insaturados, al menos un enlace carbono-carbono es doble. Ejemplo. Fíjense, este acá va a ser un ácido graso saturado o insaturado. El primero. Saturado. Saturado. Mira. Perfecto. Y el segundo, Un Y insaturado. insaturado. Tiene doble. perfecto. Perfecto. Tiene doble enlace. Vamos a nombrar el primero. Tanto delta como pi va a ser igual, porque esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16. Esto sería 16, 0. ¿Están de acuerdo con lo que hice? Sí, Sí. profe. Bien. Pero El ¿por qué no? incenturado lo podemos nombrar como según el de acuerdo a la numeración delta, o el sistema delta, o el sistema omega. ¿Sí? Vamos a usar para el delta el rojo y para el omega el verde. Vale, entonces, para el delta se numera desde el carbono carboxílico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces esto me queda 20. 2 puntos. ¿Cuántos dobles enlaces tengo? 1, 2, 3. 23 delta. ¿Y en qué carbono están los dobles enlaces? En el 10. Acá me equivoqué, esperen. Puse mal. Y no, esperen. Esto es 18. Esto, ahí me equivoqué. Va ahí. 14. Ahí. Ahí está el error. Bueno. Entonces, esto es delta. El primero está en el 11. El segundo doble enlace empieza en el carbono 13. Y el tercero, no, perdón, 14. Y el tercero en el 17. Bien. Y si vamos a nombrarlo según el sistema omega, empiezo a numerarlo en sentido contrario. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces va a ser 20, 3, porque hay 3 doble enlace, y contando de atrás para adelante, el primer doble enlace empieza en el carbono 1, 2, 3. Entonces va a ser 23 omega 3. ¿Queda claro? Profe, ¿por qué el menos? ¿Qué menos? O sea, ese guión que pones entre, digamos, Sí, la N omega minúscula. 3, así se pone, N3, no es un menos, es un guión. Ah, es un guión. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, y cuando nombramos a los deltas, ¿hay que poner los números también donde se encuentran los enlaces? Sí, fíjate que acá están. Sí, sí, 11, 14 y 17. sí, entiendo.
11, 14 y... Bien. ¿Quieren que Profe, avance? ¿puede hacer el ejemplo que estaba en el parcial? En el test, digamos, parcial. No, no me acuerdo. Pero pará, hacemos otro. No me acuerdo cuál era. Pero hacemos Ah, otro, a bueno. ver. ¿Vos lo tenés a mano? Si lo busco, te digo, lo estoy buscando. Dale. Yo tengo uno, no sé si será el mismo. Dale, decime. ¿Le digo cuál es la respuesta correcta? Sí. Oh, es un lípido, el ácido graso es 18,2, delta 7,10. Bueno, no importa. Yo les hago otro, así lo hacen sola. Bueno, Porque si no... no sé si me entendió. Sí, 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 sí. Ah, Pero deja que yo te hago uno solo. Bueno, uno, dos, tres, cuatro. Profe, Sí. el del parcial tenía 16 carbones. Bueno, pero dejá porque ya me lo estás diciendo. Yo le hago uno y ustedes me lo nombran, ¿sí? ¿Les parece? Yo le hago uno, a ver. Y nómbrenlo por el sistema delta y omega. ¿Se animan a hacerlo? sí, profe. Bueno. ¿Lo pudieron hacer resolver? Sí, creo que sí. Bueno, Todavía vamos no a empezar. termino. Ah, bueno, esperamos. Avísenme ustedes cuando terminan.
¿Terminaron? ¿Hola? Sí, yo sí. Creo que lo hice bien. Va, no sé. Bueno, vamos a Sí, empezar yo también. entonces. Vamos con el delta. El del delta lo vamos a hacer en rojo. Se empieza a numerar desde el carbono carboxílico, desde acá. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces el sistema delta es cantidad de carbono 20. Número de los enlaces 1, 2, 3, 4. Delta, ¿y en qué posición están los doble enlaces? 8, 11. 11, 14, 14 y 17. 17. Sí. ¿Sí? O sea, Ahora profe, vamos- ese una vez que vemos el primero, es sí o sí cada 3 carbonos, ¿no? Sí, siempre de cada 3 carbonos. Bien. Bien. Y vamos a hacer el omega en verde. En el omega los carbonos se empiezan a numerar al revés, del extremo opuesto al carboxilo. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Sí? Sí. Entonces esto va a ser 20, hay 4 doble enlaces, por lo tanto va a ser 24, N, ¿y en qué carbono de atrás para adelante empiezan los doble enlaces? En el 3. Entonces va a ser omega 3. ¿Se entiende? Ah, sí. Profe, en el omega siempre se marca el primer doble enlace. Sí, porque vos después sabés que los otros doble enlaces están siempre cada 3 carbonos. Y en Porque, omega, oh, perdón. ¿Cómo? porque en el parcial decía, es un ácido graso omega 9. Sí, Sí. a mí también Si me vos te recuerdo. ponías a contar, el segundo doble enlace era omega 9, no el primero. Ah, bueno, puede ser un error, sí puede ser. Fíjate, a ver, para Perdón, que sea... ¿puedo hacer un aporte? Hola. Sí, No, a sí, ver, sí, Carlos. si el doble enlace está en carbono 9 y el primer doble enlace está en carbono 6, no es omega 9, es omega 6. En todo caso, la pregunta es falsa. Sí, pero O estaba es como incorrecta. verdadera, profe. ¿Eh? Claro, pero cuando yo, por ejemplo, no lo marqué y cuando te manda la corrección, me ponía como que esa era verdadera, o sea que era omega 9. Ah, Así que me perdón, quedó la eso duda, fue por eso pregunté. perdón, sí, Claro. eso fue un error que yo tuve que después lo corregí. ¿Eh? Y después sí aparecieron ahí todos corregidos. ¿Ah? Ah, la verdad que no me Fíjense. fijé después. Sí, Sí, es Lo que, verdad. lo que hice Porque ahora, primero te daba una nota y después, cuando lo corrigió el profesor, te aparecía otra nota. sí, sí. Ah, bueno, gracias. Ujú. fíjense en ahora, díganme esto es lo que hice, que lo modifiqué. ¿Cómo va a ser en omega? 6, sí. 23, ¿sí? 23, omega, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se entiende? Sí. Sí, Y profe. si yo borro, ¿sí? Me queda
22. 22 omega 9. Bueno, ¿se entendió cómo se clasifican los ácidos grasos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El otro tipo de lípidos vimos los ácidos grasos, son los triglicéridos. Los triglicéridos están formados por una molécula de glicerol que está unido a 3 ácidos grasos y tiene esta estructura general. Esperen que acá me comí. Esto es un triglicérido. Esto es la grasa corporal. ¿Sí? Otro tipo de lípidos, que también es importante, son los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una estructura general a los triglicéridos, solamente que el tercer ácido graso está reemplazado por un grupo fosfato. Profe, o sea, la diferencia entre los ácidos grasos y los triglicéridos fosfolípidos es que el ácido graso es lineal, digamos. No, que el ácido graso es un solo ácido carboxílico y el triglicérido es un glicerol, un alcohol, unido a 3 ácidos grasos. Sí, ahora entiendo. Y el fosfolípido, a diferencia de un triglicérido, es una molécula de glicerol de 3 carbonos que está unido a 2 ácidos grasos y en vez de estar unido a un tercer ácido graso como los triglicéridos, está unido a un grupo fosfato. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, nos faltan de ver 3. Bueno, se lo saco para casi otros. Clase de lípidos son las ceras. Las ceras son ésteres formados por alcoholes y ácidos carboxílicos de cadena larga. Los ácidos tienen mayor, o mejor dicho, vamos a poner, entre Profe, de esto en el mayor, parcial, de esta parte de los lípidos, ¿nos tomaría, digamos, identificar cada uno? sí, Ah, el ácido es entre 14 y 36 carbonos y el alcohol, la función alcohol, tiene entre 16 y 30 átomos de carbono. Es una cera, ¿sí? El otro son los esteroides, que se caracterizan por poseer
el esteriano que tiene la siguiente estructura. Esterano. Vamos a escribirlo bien. Esterano. Y por último, muy de moda ahora, las prostaglandinas, que generalmente es un ciclopentano al cual están unidos dos cadenas carbonadas. ¿Sí? Estos entonces son los diferentes tipos de lípidos que existen, o lo más importante. Entonces, dicho esto, vamos a hacer el ejercicio 8. El 8. El A. ¿Qué piensan ustedes que va a ser? ¿Un ácido graso, un triglicérido, un fosfolípido, una cera, un esteroide o una prostaglandina? Un ácido graso saturado. Un ácido graso, perfecto. El B. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tiene esto, que es el cicloesterano? Sí, es un éster. Un esteroide. Un esteroide, perdón. No, está bien. El C. ¿Qué les parece que va a ser? Un ácido graso, triglicérido. un triglicérido, perfecto. El D, Un fosfolípido. bien. Y el E, Una prostaglandina. prostaglandina. Bien, fíjense en que de lípidos, lo único que ustedes tienen que saber es reconocer estructuras y solamente en los ácidos grasos, reconocer si el ácido graso es saturado o insaturado y saber nombrarlo por el sistema omega y por el sistema delta. ¿Alguna duda de lípidos? No. Bien, entonces vamos al último tema que es nucleócidos y nucleótidos. Un nucleócido es un azúcar de 5 carbono más una base nitrogenada. Que está unida al carbono 1. ¿Sí? El nucleótido es un grupo fosfato más azúcar de 5 carbono más base nitrogenada, que está unida al azúcar por carbono 1, y el grupo fosfato está unido al azúcar en el nucleótido unido por carbono 5.
¿Sí? Entonces, fíjense. Yo tengo un azúcar de 5 carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4. Y acá tengo mi carbono 5. ¿Sí? Carbono 5. En el nucleócido, acá, tengo unida la base nitrogenada. Y en el nucleótido, carbono 1, 2, 3, 4, carbono 5, y acá tengo unido mi grupo fosfato. Fíjense, carbono 5. Y en el carbono 1 tengo unida la base nitrógeno. ¿Ven la diferencia que hay entre un nucleócido y un nucleótido? El nucleócido es el azúcar, que es de 5 carbonos, y en el carbono 1 está unida la base nitrogenada. El nucleótido es el azúcar de 5 carbonos, que en el carbono 1 está unida la base nitrogenada, pero a su vez en el carbono 5 hay unido un grupo fosfato. Entonces la diferencia entre un nucleócido y un nucleótido es que un nucleótido tiene un grupo fosfato unido al carbono 5 del azúcar. ¿Sí? Pero a su vez el azúcar puede ser ribosa o 2-desoxirribosa. La 2-desoxirribosa se caracteriza porque al carbono 2 le falta el grupo oxidrilo. Y las bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos. Púricas, se caracterizan por poseer dos anillos, y pirimidínicas, se caracterizan por poseer un solo anillo. Bien, eso es todo lo que tienen que conocer de nucleótidos y nucleócidos. Dicho esto, vamos a hacer el ejercicio 10. Profe, y cuando, por ejemplo, está el grupo amino, ahí sería ribosa, ¿Cómo? en la parte de clasificar el azúcar, en ribosa o 2-desoxirribosa. Sí, Si digamos, el oxidrilo está, sería ribosa. sí, si el oxidrilo está, es ribosa. Ah, ok. Si no, desoxirribosa. Exacto. Bien, vamos a hacer el 10. Dice, clasificar las siguientes bases nitrogenadas en púricas o pirimidínicas. Púricas, 2 anillos, pirimidínicas, un solo anillo. ¿Cuántos anillos tiene la? 2. 2. Entonces va a ser 2. púrica o pirimidínicas. Púrica. Perfecto. El B, El B púrica. Ah, el B, ¿cuántos anillos tiene? 1, ¿no? sí, va a Sí. ser pirimidínica. Perfecto. ¿Y el C? Púrica. Perfecto, tiene 2 anillos. Bien. ¿Alguna duda?
cómo clasificarlas en púricas o pirimidínicas? No. Bien. Vamos entonces ahora al anteúltimo ejercicio. Vamos al 11. Vamos a ver. Vamos a hacer primero. Vamos a hacer el 1. Va, tiene 2 anillos. Bien, ¿qué voy a hacer? ¿Un nucleócido o un nucleótido? Un nucleótido. Un nucleócido. Nucleócido, ¿por qué? Porque este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. ¿Sí? Para que sea nucleótido, en el carbono 5 tiene que tener un grupo fosfato. ¿Y lo tiene? No. No. Entonces es No. nucleócido. ¿Sí? Sí. La base nitrogenada, ¿es púrica o pirimidínica? Púrica. Púrica, tiene 2 anillos. ¿Es la ribosa o la 2-desoxirribosa? Ribosa. Ribosa. Ribosa, porque el carbono 2 tiene oxidrilo. Entonces es ribosa. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer el 2. Bien. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. ¿Nucleótido o nucleócido? ¿Hola? Nucleótido. Nucleótido, ¿por qué? Porque en el carbono 1 tengo una base nitrogenada. Pirimidínica. Pirimidínica. Y en carbono 5 tengo un grupo fosfato. Entonces tengo un nucleótido. La base es pirimidínica. Pirimidínica. Y pertenece a la ribosa o a la 2-desoxirribosa. En el carbono 2. Desoxirribosa. 2-desoxirribosa. Bien. Hacemos la estructura 3. Bien. ¿Nucleótido o nucleócido? Nucleócido. Carbono 1, Nucleócido. carbono 2, 3, 4, 5. En el carbono 1 tengo una base nitrogenada, pero en el carbono 5 no tengo un grupo fosfato. Entonces va a ser un nucleócido. Nucleócido.
Base, ¿púrica o pirimidínica? Púrica. Púrica. Púrica, tiene 2 anillos. ¿Ribosa o 2 desoxirribosa? 2 desoxirribosa. En el carbono 2 Dos no tengo desoxirribosa. oxidrilo, entonces 2 desoxirribosa. Y vamos a la estructura 4 y última. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 1 tengo una base nitrogenada y en el carbono 5 un grupo fosfato. Entonces va a ser nucleótido o nucleócido. Nucleótido. Nucleótido, perfecto. Base púrica, perdón, base nitrogenada, ¿púrica o pirimidínica? Pirimidínica. Pirimidínica. Pirimidínica tiene un solo anillo. Pirimidínica. ¿Y ribosa o 2 desoxirribosa? Ribosa. Ribosa, porque el carbono 2 tiene oxidrilo, entonces es ribosa. Bien, ¿alguna duda? No. Bueno, No. y con esto, chicos, terminamos de ver el práctico. Bueno. Ah, no, bueno, y la 2 dice, ¿cómo se mantienen juntas las 2 hebras de ácido nucleico en el ADN? Bueno, por uniones puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. ¿Sí? Sí. Bien. De biomoléculas, el práctico 16, ¿les quedó alguna duda? No, a mí no. La única que tenía era con omega y ya está. Bueno, ¿alguna otra duda de estos 3 prácticos, del 14, del 15 o del 16? Esperé porque No. escriben en el chat, pero creo que no. En el parcial, profe, ahora entraría esto y la teoría de esto nada más. Sí, Digamos, la teoría del 7 y el 8 sería para el final. claro, de las unidades 7 y 8 es para eso para el final. Lo que hoy vio acá en el teórico, eso es para el final. Ah, bueno, listo. ¿Sí? El parcial van a hacer más preguntas, ¿no? Que esas 3 de la prueba, del test. Sí, van a Sí, hacer, van a hacerlo, sí. van a hacer 8 preguntas similares a la del test. Igualmente, el viernes yo le voy a mandar un email para refrescar algunas cosas y, ¿cómo se llama? Y bueno, y darle alguna información sobre el parcial. ¿Ah? Buenísimo. Bueno, chicos, si no hay más dudas, terminamos la clase acá. Bueno, profe, muchas Bueno, gracias. mucha Muchas suerte gracias, para el profe. sábado. Gracias. 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 Que les vaya bien. Chau, Chau. chau, nos vemos. Chao. 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 Chao, chao. Chau, chau. Bueno, Carlos, nos estamos viendo. Sí, Germán, sí. Después si querés, chao. Bueno, dale, listo. Listo, Chau, chau. nos vemos, chaucito.